Hola a todos, gracias por estar con nosotros en la serie Nueva Vida con el doctor Michael Leitman. Hola, doctor Leitman. Hola a todos. Hola, Nitza Mazoz. Hola. Estamos muy contentos que están con nosotros y hoy queremos estudiar del Rav Leitman cómo podemos construir nuestra vida aquí en Israel en una forma nueva, vida nueva. Cómo hacer que cada uno de nosotros se levante a la mañana y sienta que está conectado con otros, que tenemos buenas relaciones, que no tenemos que protegernos y ser encerrados y cada uno en un rincón, sino que estamos juntos en bien. Y esta gran visión que el doctor Leitman que nos enseña de construir la sociedad israelí como una familia y después hacer de eso un modelo para el resto del mundo, cómo podemos todos vivir como una familia. Ese es el tema el que abordamos. Y cada vez de la cultura israelí, judía, tratamos de investigar este tema cada vez de otro ángulo y novedoso, no mirando el pasado, sino desde un nuevo horizonte hacia el futuro. Ver cómo podemos crear algo nuevo entre nosotros, cálido, conectador. Y hoy vamos a hablar sobre Jerusalén. Nitza, por favor, entranos al tema. Bueno, entonces Jerusalén es una ciudad que siempre nos despertó. Siempre era el corazón de todas las esperanzas y sueños y aspiraciones. Siempre rezábamos elevar. El rezo siempre era para el próximo año en la Jerusalén construida. Es algo que ha pasado de generación en generación. Jerusalén es un símbolo muy especial para el pueblo judío y hoy queríamos hablar con usted sobre el significado de Jerusalén. ¿Por qué nos despierta de tal manera? ¿Por qué Jerusalén es algo que nos despierta tan emocionalmente en cada forma que pensamos sobre ella? Entonces, primera pregunta, ¿qué simboliza Jerusalén para el pueblo judío? Primero, ¿quién es el pueblo judío? Ese es un grupo de personas que se desconectó de los habitantes de Babilonia por medio de Abraham, el patriarca, que sintió que en la conexión entre ellos, en el amor fraternal, ellos pueden salir de la crisis que hubo en Babilonia con la Torre de Babel y el distanciamiento y odio y el rechazo y la crisis que hubo ahí, como hoy en día sentimos en el mundo. Y entonces, en aquel entonces era toda la civilización humana que después se dispersó. Pero en el pasado ellos tenían esa pregunta, ¿qué hacer? Porque empezaron a no entender uno al otro, había luchas y peleas como hoy, la cultura, la educación, las relaciones entre las personas. Todo cayó, todo se derrumbó y se deshizo. Justamente en un lugar que era tan bueno, que sobre la tierra, yo no sé si sobre la tierra hubo un mejor lugar en aquel entonces para agricultura y peces, los ríos de Dekel y Prat, y todos estaban unidos. Antes que hizo irrupción el ego entre ellos y llegaron a la crisis, a la Torre de Babel. Y cuando Abraham empezó a investigar ese tema, entendió de inmediato que el problema radica en que ellos no tienen una idea común en la cabeza, que es conexión. Como antes había conexión y ahora incrementó el ego, brotó el ego, porque nosotros constantemente nos desarrollamos por encima del ego que va creciendo de generación en generación. Entonces ellos vivían bien antes juntos y de repente cuando empezó a salir el ego, ellos empezaron a odiar uno al otro. Entonces, cuando él investigó, y él era uno de los grandes de los sacerdotes en Babilonia, Abraham, él entendió que hay que volver aparentemente al mismo estado como era antes, es decir, que tienen que trabajar sobre la conexión y el amor. Y si la persona entiende que una persona balanceada, equilibrada, mira la vida en forma real, entiende que eso es lo que hay que hacer. Porque era fácil. No es que yo estoy bajando la grandeza de Abraham,
Pero era bastante fácil porque lo que hubo antes y después se compara con la crisis y lo que hay después de la crisis. Es decir, tenemos que volver a ser buenos como antes de la crisis. Y ellos no pudieron estar de acuerdo porque el ego ya los dominaba, las luchas, esas cuentas de uno con otro. Ya no podían ni imaginarse que fuera posible volver a estar juntos. Pero porque yo quiero estar más que el otro, él me hizo así, me hizo así. Y entonces él se llevó un grupo de personas de la misma Babilonia que sí estaban dispuestos o capaces de escuchar, es decir, que eran bastante sabios, que entendieron que a pesar de que hay en mí brotes egoístas y yo quiero estar en competencia con con otro, codicia, envidia, control, dominio, honores, fama, pero yo entiendo que no es vida, que junto con todos esos atributos que ahora arden dentro de mí, yo tengo que elevarme por encima de ellos, que el amor cubra todas las transgresiones, que las transgresiones es que yo quiero pisar a todos y así determinar las relaciones, mis correctas, supuestamente buenas relaciones con todos, entre comillas. Entonces, no, yo tengo que cubrir las transgresiones con amor, por encima de las transgresiones. Entonces, eso es lo que Abraham les contó a todos. Él difundió ese método y los que vinieron. Las relaciones, la conexión entre todos de odio al amor, eso se establece en forma gradual. Estos grados, escalones, se llama la construcción de la tierra de Israel. Así se llama ese proceso. El deseo, tierra, deseo que está todo dirigido hacia el amor, hacia la conexión. Y cuando se establece, se construye tal conexión, hay muchos procesos, subprocesos en ese proceso general, porque llegar del odio al amor no es simple. Y dentro de estas conexiones que se construyen por encima del odio, se construye el amor. Es como un puente que se tiende por encima, el puente de uno hacia el otro, el puente encima del odio, por encima del odio. Entonces resulta que todas esas conexiones, esos lazos tienen que interconectarse todos juntos. Cuando se conectan, se llaman el corazón de la tierra de Israel. Cuando no las conexiones, en todos los puentes entre yo y tú, entre él y el otro, etcétera, etcétera, hasta que haya como un paraguas, ¿sí? Como un tope así, puentes que salen de cada uno al otro, puentes entre todos, en total se forman en forma integral, un puente integral que es como una umbrella, que es el amor que cubre todas las transgresiones. Y el centro de este paraguas de puentes, el corazón de ese paraguas es Jerusalén. Y sobre Jerusalén se puede imaginar como un botoncito arriba en el centro, que es el templo, el monte Moría, etcétera, y el templo sagrado. Es decir, que todo sale hacia ese centro, todos esos puentes de amor encima de los odios. Ahora, la salida, el comienzo del proceso de la salida del ego hacia crear el puente se llama la tierra de Sion. Sion significa salida, Yetziá en hebreo, que salimos del ego y construimos un nuevo deseo. ¿Qué es ego? El rechazo de unos de otros, codicia, envidia, control, dominio, todas las cosas cuando yo quiero aprovecharme de otros para mi bien. Cuanto más para mi bien y todavía más cuanto peor que sea para él, eso me trae un gusto adicional, un sabor adicional. Es decir, el ego es justamente lo que rechaza, lo que distancia uno de otro y se empieza a sentir bajo la condición que sí quieres acercarte al prójimo y entonces empiezas a sentir cuánto tu naturaleza no te permite hacerlo. Eso se llama ego.
No así nomás que yo quiera comer 2 almuerzos o que yo quiera dormir una semana entera. Es decir, que sea perezoso u otra cosa. No. El ego es aprovecharme del otro para mi bien y para el mal del otro. Ese es ego, el egoísmo, lo que se opone a la conexión. Y por eso esa salida se llama la tierra de Sion, el deseo de salir, Eretz Zion, deseo de salir del ego. Y cuando ya construimos del deseo de salir del ego un deseo de amar, son fases. Primero el deseo de salir del ego y después de él, cuando él se convierte a un deseo de conectarse, el deseo de salir del ego. Después, próxima etapa, el deseo de conectarse. Próxima etapa, ser independientes, garantes unos de otros y amados unos de otros. Y entonces cuando se construye todo esto en etapas, cuando tratamos de hacer todo eso, entonces hay todo tipo de etapas y entonces Eretz Zion, la tierra de Sion y su centro que es Jerusalén, el centro de ese deseo. Ese es el símbolo que nosotros tenemos que establecer, construir entre todos nosotros en nuestro mundo, en nuestra época, hoy en día, a partir de todo el odio, codicia, rechazo y la crisis general que nos está rodeando hoy día y que se va expandiendo y no va a desaparecer como quieren decirnos y vendernos esa idea, calmarnos. No va a ocurrir hasta que justamente nosotros, los judíos, nos conectemos de una forma tal que queramos. Es decir, primero tenemos que entender que tenemos que salir de nuestro ego y conectarnos entre nosotros. Eso significa que creamos el país de Sion en las conexiones entre nosotros, no en la geografía que vivimos en la tierra de Israel geográficamente, sino que queremos llegar a una situación de amor y conexión, que eso se llama Jerusalén. Hay una expresión que dice elevar a Jerusalén por encima de la cabeza de mi alegría, por encima de la alegría en mi cabeza, porque más o menos así. Porque es muy difícil hoy el día, la persona no se puede ni imaginar que la alegría es enorme cuando estamos en un amor recíproco, pero de verdad no hay un estado más perfecto y pleno, que todos dependemos y todos queremos uno al otro, todos nos sentimos seguros, somos garantes unos de otros mutuamente y en forma recíproca. Es una alegría tan grande, no hay una alegría más grande que cuando nos elevamos por encima de todas las cuentas. Y entonces desaparece el concepto de este mundo, porque este mundo se impresa en nosotros como un lugar que tenemos que preocuparnos y tener miedo todo el tiempo, esforzarnos y todo el tiempo estar en luchas, en corridas tras todo el tipo de problemas, como extinguir este fuego y el otro fuego. Y aquí estamos hablando de una tierra linda, buena, amplia, que toda nos proyecta el bien y el placer y tranquilidad y plenitud, cuando se siente que de verdad incluso la tierra, que Jerusalén misma trae como una iluminación especial, una irradiación especial hacia la persona, que la persona empieza a sentir que ya no es como de este mundo, que están hay fenómenos en Jerusalén, fenómenos especiales en Jerusalén, que la gente que llega a Jerusalén sienten que hay como vibraciones especiales, y de verdad es así, porque es un lugar donde, digamos, el mundo superior, si podemos así decir. ¿Qué es el mundo superior en este contexto? El amor, la conexión entre nosotros,
está como en oculto, pero está en potencial. Es como el recuerdo. No solo recuerdo. No hay tiempos, no es recuerdo. Está ahora también, solo que tenemos que descubrirlo. ¿Qué está? ¿Está esa fuerza de amor en Jerusalén? Sí, en ese lugar, en Jerusalén. Y si vamos a descubrir esa fuerza, vamos a sentir, cada uno de nosotros vamos a sentirnos como estando en la tierra de Israel, Eretz Israel. Y de ahí eso se va a proyectar hacia el mundo entero. Eso significa que Israel se expande hacia el mundo entero. Hasta que llegamos a Jerusalén tenemos esa sensación especial, todos lo sienten, y no es así nomás psicología, no es las personas que vienen sin nada de fondo. Eso depende de la persona, seguro si es un ciudadano siente diferente que los que vienen pero así ocurre. Es como un jugo o algo de amor. No, es que la fuerza de amor y conexión que nosotros tenemos que descubrir. Y en Jerusalén se está cubierta en forma opuesta, porque está cubierto. Por eso es una ciudad. Es una ciudad que está en luchas entre todas las religiones y creencias y a través de la historia y luchas. Y hoy en día estoy diciendo incluso que si nosotros, entre nosotros como judíos, vamos a empezar a mamar en todo Israel, no mamar o comportarnos yo no creo que Jerusalén pueda venir antes, porque ahora como está cubierto está contrario y opuesto y es como peor, es la peor lucha hoy. Sí, en todo Israel, alrededor de Israel vamos a venir a conquistar a Jerusalén con nuestro amor. Entonces vamos a tener éxito gradualmente. De Israel, desde todo hacia Jerusalén, con amor. Y entonces vamos a ver la ciudad de David de otra manera. Durante los años, esta ciudad cada vez cayó, fue conquistada, se derrumbó, pasó tantas cosas. Antes usted describió las relaciones que se construyen entre las personas, que cada uno tiende un puente hacia el otro y se eleva por encima de las sensaciones y sentimientos que nos separan. ¿Qué pasó que eso se cayó? ¿Por qué se abrió otra vez ese puente? Lo hicimos ese paraguas en el pasado. ¿Por qué se cayó? Se cayó varias veces. Abraham construyó un grupo que se volvió en una familia grande. Aún no eran un pueblo, una nación, pero en las generaciones que se llaman Abraham, Isaac y Jacob, ellos construyeron eso y así vivían. Todavía no se llamó pueblo porque el pueblo fue solamente después de la recepción de la Torá, el éxodo de Egipto. ¿Qué se refiere? Primero salieron de la crisis en Babilonia, construyeron ese paraguas, ¿verdad? La conexión entre ellos. Después hizo erupción el ego nuevamente. Eso se llama que están en Egipto, no Egipto geográfico, significa que Egipto los domina, que el odio, el faraón, el odio estalló entre ellos y no pudieron entender uno al otro y estaban así en luchas. No que ellos estaban y al lado de los egipcios, sino que la fuerza foránea, como en Babilonia, estaba entre ellos, esa fuerza, y ese paraguas se rompió. Esa cubierta, esa tapa, que los egipcios los controlaron. ¿Qué quiere decir que los egipcios los dominaron? Que el ego brotó y las relaciones se rompieron entre ellos. ¿Cuándo empezaron a romperse? Todavía en las relaciones de los hijos de Jacob, cuando vendieron a José. Todavía desde ahí empezaron a romperse los lazos. Después, cuando vieron que era imposible seguir de esa forma,
se superaron, se sobrepusieron sobre eso, y con Moisés, que era el líder, y que de alguna manera los conectó, por lo menos para elevarse por encima de ese odio que estalló entre ellos, por encima del faraón, por encima del Egipto que está dentro de ellos, dentro del corazón de la persona. Todo eso sucede, el faraón y el Egipto. Y entonces se dice que ellos salieron de Egipto, se escaparon de Egipto, o sea, del dominio del ego. Por lo menos se elevan por encima de eso. Es decir, hoy nos elevamos, hoy dijimos, hoy hablamos, hoy hicimos todo tipo de cosas que hoy ya no odiamos uno al otro, ¿sí? Y así se llama que ellos salieron de Egipto. Y después empezaron a trabajar sobre sí mismos para construir esa gorra, esa tapa y esa paraguas. Y así lo construyeron. Eso significa que entraron a la tierra de Israel y construyeron el primer templo. Ese es el símbolo de la creación de las buenas relaciones entre ellos, las relaciones fuertes y buenas. Y no pudieron sostenerlo porque el odio estalló nuevamente, y eso significa que salieron a otro exilio de Babilonia con Esther y Mordejai y todo eso. Volvieron después de 70 años, superándose sobre la brecha entre ellos, y otra vez se conectaron con amor y construyeron ese paraguas entre ellos. El amor cubrió las transgresiones. Siempre se supera con amor, y construyeron el segundo templo. Y ahí hubo la gran crisis, porque incluso los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva se cayeron del grado del amor al odio sin sentido, y ahí se rompió todo el puente entre todos, ese paraguas y el segundo templo, y salieron en exilio, porque todos los procesos que pasamos en este mundo son en paralelo con lo que pasa con todos nosotros. ¿Hay conexión entre nosotros? Estamos en la tierra de Israel. ¿Tenemos una conexión mejor? Estamos en Jerusalén. ¿Tenemos conexión aún mejor estrecha? Estamos en Jerusalén. No hay, nos caemos. No hay, nos caemos. Hay, construimos. Así es. Y salimos al exilio. Ahora estamos en la época después del exilio, y de acuerdo a nuestra tradición, estamos ante la plena redención, la completa, porque según nuestra tradición, nuestra psicología también del pueblo judío, también la construcción interna, la forma interna de cada judío, de lo que tenemos que pasar 4 exilios y 4 redenciones. Entonces, hasta el momento pasamos 4 exilios y ahora estamos en el final, ya salimos, estamos en el final del último exilio y estamos al borde, a la entrada de la última redención. Así que ahora, por eso tenemos que renovar, restablecer las conexiones entre nosotros y construir puentes de uno al otro, y esa tapa, ese gorro, esa cubierta por encima, el Jerusalén, el monte Moría y el templo, y siempre viene como resultado, de las relaciones entre nosotros. Por eso no hay sentido construir un edificio lindo en Jerusalén. Vas a tener un museo lindo en Jerusalén y nada más. Por eso hay que elevar el corazón del hombre al grado del templo. Templo en hebreo se llama Beit HaMikdash, que es casa sagrada. Sagrada es el amor en el corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que hacerlo no solo para nosotros, porque hoy la crisis no es solamente entre nosotros, sino en todo el mundo. Por eso se llama la plena redención, porque tiene que incluir a todo el mundo.
que nosotros tenemos que ser luz a las naciones ahora. Tenemos que mostrar el modelo, el ejemplo de cómo construir el amor y esos lazos y puentes entre todos los seres humanos. Por eso todo el mundo está hoy en día en odio mutuo y no saben cómo arreglarse unos con otros. Es solamente como símbolo que hoy todos nosotros estamos a las puertas de nuestra última corrección, que los puentes que tendamos hoy, que construyamos esa tapa, esa cubierta que vamos a construir, ese templo que construyamos dentro de nuestros corazones, ese será el pleno templo, el tercer templo, el eterno templo, porque después de eso nuestro ego ya no va a estallar más. Él tiene el ego. Nosotros tenemos que crear por encima de ese ego, construir una cubierta de paz 4 veces, porque en la naturaleza del hombre también hay esos grados de inanimado, vegetativo, animal y hablante. Y primera vez, por eso tiene que haber 4 exilios y 4 redenciones, ¿sí? Que en el grado inanimado el ego está allá y nosotros creamos el puente y después en el nivel vegetativo y después en el nivel animal y después en el nivel hablante y con eso concluimos todo nuestro ego y ya él no va a tener a dónde estallarse y después tranquilos y la vida más alta. Quisiera volver al tema de las relaciones buenas entre las personas. Cuando estábamos conectados, sí había amor y nos sentíamos todos como estando en una red de calor, de bien, de abundancia. En esa época que Jerusalén estaba construida, todos los ciudadanos subían a Israel 3 veces por año y hablan en forma simbólica que de todo el país venían de todo Israel a Jerusalén y la gente de Jerusalén hospedaban a toda la gente que venía en forma gratuita, con calor, con amor a todos los que venían. Entonces seguramente que la frecuencia social y las relaciones entre las personas eran diferentes, que la conexión entre los corazones era diferente, que tal vez hoy ni siquiera nos podemos imaginar. Solamente imaginarnos que 3 veces por año todo el pueblo venía a Jerusalén y todos abrían sus casas y sus corazones y hacían como una gran fiesta de amor y conexión, de calor, de conexión entre todos. Quería entrar un poco en esta atmósfera. ¿Qué pasa entre la gente? ¿Qué sienten? ¿Qué en los corazones? ¿Qué mundo hay entre ellos que no entendemos hoy ni podemos sentir y degustar y probar? Yo no sé cómo decirlo. Yo tomo ejemplo de una madre que ella hospeda a todos sus hijos con todas sus familias y los nietos, y ella tiene casa suficiente para recibir a todos, hospedarlos, todos sus hijos y sus familias. Tiene bastante para dormir y camas y comida y está tan contenta que todos vienen 3 veces por año. Y todos están con ella así. Así me puedo imaginarlo, que hoy en día no tenemos otro ejemplo de amor más que el de la madre hacia sus hijos, y por eso es lo que yo doy como ejemplo, cómo recibieron en el pasado todos los habitantes de Jerusalén al resto del pueblo de todas las partes de Israel, cómo los recibían. Digamos que yo hubiera venido de Safed y yo iba acá hasta Jerusalén, sí, y yo así estaba esa semana cuando todos venían. ¿Qué sentiría en el aire? ¿Qué habría ahí? ¿Qué tuve? ¿Qué hubiese sentido en aquel entonces? Que a mi alrededor había una red de seguridad, de cuidado. No, seguro que seguridad había, obviamente, porque en épocas cuando estamos juntos y conectados no hay ningún miedo ni peligro de ningún enemigo, de nadie. Nadie nos puede hacer daño. Ni siquiera tocarnos pueden. De eso ni hay lo que hablar. Es la fuerza de amor y la conexión entre nosotros nos protege
en forma absoluta, no sé cómo decirlo, en 1.000.000%. Por encima de, no hay duda, sino que aquí se habla sobre algo que sucede con el tiempo cuando subimos 3 veces por año, que eso es algo muy especial, no sé cómo decirlo. Una reunión, una asamblea del pueblo entero, de toda la nación, hacia el amor, la conexión, la unión, el estudio. Ellos estudiaban, enseñaban. No era así nomás vinieron y ya, sino que había juicios y había escuelas y la nación pasaba así un buen entrenamiento muy intensivo, muy intenso, que todos nosotros juntos en un lugar. Eso no es sencillo, tienes razón. Pero todos nosotros al mismo tiempo así alertos y atentos y queremos elevarnos y queremos descubrir más conexión recíproca entre todos a partir de las costumbres y el estudio. Eso era algo que estaba también manejado por los por la gente, por todos los organizadores. Había una organización increíble, los sacerdotes y todo. Ahora cada uno sabía que viene a dar un sacrificio. Sacrificio viene de la palabra hebrea que significa acercar, Korban y Karov en hebreo. No, entonces no puedes traer un sacrificio, acercarte con pensamientos e ideas foráneas en contra de todos los demás. Así que quiere decir que hay algo en mi ego que todavía no está limpio. Si tengo esos pensamientos y yo quiero a ese ego, esos pensamientos también cubrirlos con amor. Y entonces para hacer eso lo simbolizo con ese sacrificio, porque quiero corregir esas cosas malas y cubrirlas con amor. Entonces el sacrificio que traigo como una paloma o un pez o pan o vino, no importa lo que traje. Aunque sea algo sencillo o algo de animales, no importa, cualquier sacrificio del reino animal, eso solamente simboliza, es un símbolo de que yo, en qué grado de mi ego todavía no estoy limpio en mi corazón hacia el prójimo, o en el grado del inanimado, o en el grado del vegetal, o en el grado del animal. Así, de acuerdo a eso, yo traigo mi sacrificio al templo de la palabra acercarme al otro, Korban Karov. Todo este proceso está simbolizado, todas las culturas y las fuentes que describen ese evento, que todos se encuentran, vienen de norte, sur, este, oeste, como un proceso de solidificación, unión, y dicen que muchas veces vinieron personas que no eran judías porque sintieron que había ahí algo especial y muchas veces se acercaban al judaísmo porque el proceso era tan especial y tan atractivo para ellos. Y también se describe que los sacerdotes y los levitas, pero había orden impecable, todos sabían, sí, porque si todos aman uno al otro, seguro que nadie rechaza al otro, no lo empuja y no le pisa y no, obvio. Solamente en ese caso todo se arregla, que están tan estrechos, están todos juntos pegados y mantienen la distancia así, física, bastante distancia para que cada uno pueda respirar. Es decir, la colaboración y el amor el amor fraternal. El corazón entiende, no se necesita gritar en los micrófonos y no se necesita la policía, aunque sí había orden. Pero de todas maneras era por la disposición, la disponibilidad del corazón. Ahora de aquí podemos entender por qué ellos sintieron muchos años antes de la destrucción
del templo que se estaban acercando al templo, a la destrucción, perdón, porque ya empezaron a sentir que se entienden menos, que ya están distantes, ya empiezan a actuar amor y conexión. Ese es un síntoma, no el sacerdote verdadero, grande, sino toma algo en su bolsillo un poco y todo tipo de cosas ya empiezan a suceder, o sea, señales de la decadencia. Y cuánto quisieron personas especiales, sabias, puras, limpias del ego, querían arreglar todo eso, no lograron hacerlo y por eso ya esas señales estaban antes, 70 años antes de la destrucción del segundo templo, ya esos sabios ya sentían que la destrucción estaba por llegar. O sea, todo ese amor fraternal y orden empieza a derrumbarse, sí, a deshacerse, sí. Cierto, ya no había el mismo respeto hacia el sacerdote, el gran sacerdote, porque él era gran sacerdote. Él de verdad era grandioso en su otorgamiento, en su amor, en su grado espiritual, es decir, es la expresión de su amor que era gran. Entonces eso ya se los podía comprar, abonar. O sea que la crisis ya estaba, todavía no se manifestó entre todos, pero ya empezó. Y así se expandió, vino de arriba hacia abajo, a todo el pueblo. Ahora cuando usted lo contó, me hace acordar un poco en algo, la época cuando Jerusalén se conquistó otra vez en nuestra época. Hay una cita de un soldado que conquistó Jerusalén y voy a leer unas palabras porque era muy emotivo. Él escribe así: poco a poco me empecé a acercarme al cótel, al muro. Alguien dijo el rezo, gracias a Dios que vivimos en esta época, y yo no pude decir amén. Yo solamente pude mi mano sobre la piedra y me empezaron a caer lágrimas, y no lágrimas de tristeza, sino lágrimas de esperanza, lágrimas que quemaron la piedra. Lágrimas de alegría. Me hizo acordar nuestra realidad de hoy, es decir, sí miro lo que este soldado no hace mucho cuando conquistamos en la guerra de independencia en el 48. No independencia, la guerra de los 6 días en 67. Esa sensación no es como sentimos hoy que tenemos Jerusalén, porque hoy no sentimos esa sensación de esa conexión que se va derrumbando. No sienten, porque nosotros no tenemos poder sobre Jerusalén hoy, no tenemos control. Hay ahí muchas fuerzas foráneas en control en Jerusalén. No podemos decir que tenemos control sobre Jerusalén. Fuerzas foráneas. Hay Jerusalén del Este, hay todo tipo de iglesias, hay estatus internacionales especial de Jerusalén. Nosotros no tenemos control, quiere decir, el pueblo de Israel no tiene control sobre Jerusalén porque todavía no existe el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo que está conectado en garantía mutua, como nos volvimos un pueblo cuando asumimos la ley de ama a tu prójimo como a ti mismo. Aceptamos ir hacia la ley de ama a tu prójimo como a ti mismo en la escena de Monte Sinaí, estar en garantía mutua en ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no vamos hacia eso, ama a tu prójimo como a ti mismo, a establecer esa ley, por eso no somos llamados todavía pueblo de Israel, ni tampoco estamos en la tierra de Israel. Tierra es deseo en hebreo, porque no tenemos el deseo de crear ese paraguas de amor entre todos nosotros que cubra todas las transgresiones que hay entre nosotros. Y por eso Jerusalén no es Jerusalén, el pueblo no es el pueblo judío y el país no es país. Es una una ciudad que se siente especial, pero no es la misma iluminación y la misma energía que tiene que haber en ese lugar si nosotros hubiéramos hecho todos los lazos entre nosotros para que more el amor ahí en Jerusalén. Si nos hubiésemos empezado a acercar a esos lazos de amor, que hubiéramos tenido
todo lo que hay en esa zona, en círculos. Y entonces hubiera esa proyección salido de esa ciudad hacia todo el mundo y de repente se hubiese revelado una situación muy especial, que los árabes, los musulmanes, cristianos y todos hubiesen venido a nosotros y hubiesen pedido que nosotros construyamos el templo. Eso es lo que está escrito en Isaías, que todas las naciones van a venir a Israel y les van a pedir a que construyan el templo. Eso es lo que va a pasar si nosotros vamos a ser merecedores de construir ese símbolo de amor, el templo, el símbolo de conexión entre todos, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, porque nosotros como luz a las naciones tenemos que mostrarles a todos qué quiere decir salir de esta crisis y construir la vida correcta. O sea, lo que usted dice, que si cada otro lugar en el mundo se puede conquistar en guerra o a la fuerza, la conquistación, conquistar a Jerusalén físicamente, por eso nadie necesitaba. ¿Qué quiere decir nadie necesitaba? Los conquistaron. ¿Qué hicieron con Jerusalén? Nada. Nadie construyó. Los romanos, los griegos quisieron hacer, dieron sus nombres, pero en total, ¿qué hicieron con eso? Nada pasó ahí. Es una ciudad que nadie puede controlarla, excepto cuando uno sea adaptado al lugar, a la ciudad. Es decir, que primero va a tener que conquistar con la fuerza de amor. Es decir, conquistar Jerusalén significa que primero conquistamos a Jerusalén en nuestros corazones, que es nuestro corazón de piedra se convierte en corazón de carne, que aunque adentro hay corazón de piedra, pero por encima lo convertimos, el corazón de piedra lo convertimos en corazón de carne. Quiero hablar sobre la importancia de Jerusalén y el mundo. Usted mencionó que todavía están con nosotros. Jerusalén es llamada el corazón de todo el mundo y es muy especial para todo el mundo. ¿Qué la convierte en el centro del mundo y en un lugar que todos los ojos de todo el mundo la miran? Es como si todo el mundo quisiera conquistar Jerusalén. Todos quieren parte de Jerusalén. Todos quieren estar ahí. Jerusalén, la Jerusalén que queremos conquistar es porque nadie sabe lo que hay ahí, nadie. Eso que los musulmanes hicieron su mezquita y los cristianos y otras religiones, hay una atracción interna a la fuerza que quedó del amor y conexión, que es sobrenatural, porque nuestra naturaleza es la inclinación al mal, pero ahí había algo sobre nuestra naturaleza, que había esa fuerza de amor. Hacia esa fuerza ellos se llevan, se atraen, la gente, toda la gente del mundo. Y cuando se sienten atraídos a eso, no saben por qué. No saben por qué. Cada cosa tiene su lugar en nuestro mundo, ¿verdad? Tiene su expresión. Cada cosa en el mundo tiene su expresión en algún lugar. Y por eso ese lugar geográfico de todas maneras recibió una impresión, ese lugar físico
le quedó la impresión, quedó impreso con las energías de amor que hubo en el pasado ahí. Y por eso cada persona del mundo o llega, o le contaron, o aprendió, o estudió, o va a visitar. Pero cada cultura del mundo tiene como una tendencia hacia Jerusalén. Es muy interesante. Yo estuve en Sudamérica y me encontré con indígenas verdaderos de las montañas de los Andes. Y ellos me contaron, los indígenas, ellos dijeron que en su cultura también hay tales cosas que hay todavía, otro lugar, judíos, eso. No nuestros nombres, pero que hay esas cosas. Muy curioso, muy interesante. Indígenas, así que no tienen electricidad, no tienen teléfonos, cómo viven en forma natural completamente. Totalmente así, ortodoxos en su cultura indígena. Tienen también la coca ahí, en las plantas y sus ovejas, etcétera. Y ellos saben. Incluso ellos saben sobre Jerusalén. Muy interesante, muy curioso. Es decir, ese conocimiento y ese deseo tal vez inconsciente, subconsciente, les contaron que va a llegar alguien como yo y ellos bajaron de las montañas 160 kilómetros para encontrarse conmigo. Y yo también, a propósito, viajé mucho para encontrarme con ellos. Yo también viajé en Colombia, fue eso. A ese país yo entré a propósito, no es tan fácil, y viajé especialmente a ese lugar para encontrarlos. ¿Qué ellos querían escuchar de usted? Ellos tienen primero sobre la conexión, el amor, la forma recíproca. No hay que contarles, cada uno entiende eso de su corazón. Y eso que se acercan tiempos difíciles donde justamente por medio de ellos vamos a tener que decidir sobre la corrección del mundo y que por medio de la corrección vamos a llegar a un mundo de amor y conexión. Eso la persona lo siente en su corazón, que así tiene que ser, especialmente cuando vive por encima ahí en la montaña, en la naturaleza, siente que así es en la naturaleza. Eso es lo que es, la naturaleza es lo que hay. ¿Cuál es la forma correcta que podemos unir a todas las culturas, todas las religiones, todas las naciones y pueblos alrededor de Jerusalén? Es natural porque la misma fuerza de conexión que salió de Babilonia y empezó a construir ese concepto de amor, los trajo en forma geográfica de Babilonia a Canaán, a donde estamos hoy, en Israel. Y toda Babilonia, mientras tanto, que no quiso, los demás en Babilonia que no querían ir hacia el amor y conexión, en aquel entonces se dispersó por toda la tierra, salvo en Israel y Jerusalén, salvo del lugar de unión, supuestamente alrededor de Israel y Jerusalén. Ahora, cuando volvemos alrededor de la tierra, volvemos a la misma crisis como hubo antes, pero no en el grado inanimado, sino después del grado vegetativo y animal, en el grado del hablante, del ser humano, que entonces volvemos alrededor de todo el globo. Tenemos una crisis que nos está sacudiendo bien. No podemos ya construir la torre de Babel, ya no queremos llegar a los cielos. Nosotros ni siquiera sobre la tierra no nos podemos construir en una forma más o menos estable, simplemente para vivir incluso. No, ni siquiera eso, hoy en día. Y por eso aquí ya estamos en una situación que Jerusalén, ese país de Canaán,
volver a hacer de ese país la tierra de Israel, hacerla que sí, ese pueblo que por ahora todavía no somos pueblo de Israel, porque la nación de Israel son los que se atraen hacia el amor fraternal, que todo Israel son hermanos, amigos en unión y conexión. Si nos construimos, si nos llevamos hacia eso, nos llamamos entonces el pueblo de Israel, o sea, construimos lazos de amor. Y así entonces nos volvemos, en vez de una nación así nomás, a una nación sagrada, de otorgamiento mutuo. Cuando se casan, en la ceremonia de casarse dice, hay algo parecido que lo simboliza, esa conexión de amor. Y entonces llegamos al amor, y entonces la forma de ese lugar de tierra de Canaán se vuelve, sube un nivel y se hace tierra de Israel, donde ya hay un pueblo de Israel y están todas las formas de amor, tanto en la tierra de Israel hay como inanimado, vegetativo, animal y hablante, hay círculos de personas que son inanimados, más fuertes y estrechos vegetal, más fuertes y estrechos animal, y después hablante. Y ese es Jerusalén. Y en Jerusalén también hay esas 4 fases y niveles, que también el monte Moría y el templo, etcétera, de acuerdo a los 4 grados. Y así todos juntos con ese amor convertimos a esa torre de Babel al templo sagrado, con todo el amor que irradia hacia el mundo entero, y así llegamos a la plena redención, y esa es la Jerusalén construida. Los sabios antiguos dijeron que Jerusalén está destinada a tener que todos los reinos y todas las naciones se van a llegar ahí. Sí, se refieren a espiritual, no necesariamente físicamente. ¿Tú ya quieres correr a construir un hotel para que vengan muchos turistas? Me imagino que no va a haber tanto lugar. Entonces, ¿a qué se refiere? Jerusalén está destinada a recibir a todas las naciones y reinos. El corazón de amor. Tenemos que conectar todos los corazones en todo el mundo en un corazón. Entonces, ese símbolo, ese concepto espiritual, nadie necesita los ladrillos, las piedras, lo tienes ahora, sino que lo que necesitas es el concepto que viva, que ese concepto viva, el templo, el amor, y no solo en ti y en mí, sino que en todo el pueblo de Israel, y en todo el pueblo de Israel, a todas las 70 naciones, en todo el mundo, en todos igualitariamente. Eso se llama que mi casa, mi templo será llamado casa de amor para todo el mundo. ¿Qué concepto? El concepto de amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, en todo el mundo. El templo, sí. Es un tema muy grande, extenso. ¿Cuál es la importancia de construir el templo en Jerusalén hoy en día? Justamente hoy en día, específicamente, ¿qué es el significativo de eso? Significa que si nosotros llegamos a construir el templo en nuestros corazones, y tal como nuestro corazón está construido de departamentos, de pasos y corredores y compartamentos y divisiones, están adaptados, se puede explicar muy bien el corazón de acuerdo al templo y el templo de acuerdo al corazón, porque están en congruencia. Entonces, si llegamos a que nuestro corazón está lleno de amor para todos, se llama templo, y entonces como resultado llegamos a la comprensión de cómo construir el templo. No tenemos que aprender de la historia cómo estaba construido, cómo Betzalel construyó el lugar sagrado. Eran sabios del corazón, su sabiduría estaba en su corazón. Él sabía, sentía y entendía qué es la expresión de amor, y por eso él supo cómo hacerlo. El arquitecto. Jerusalén
está en nuestro corazón, entre nosotros. ¿Dónde está? ¿Dónde existe Jerusalén en nuestras relaciones? Cuando construimos el corazón común de todos nosotros. Vamos a dibujarlo. Momento. Hoy decimos que todo está interconectado y todos influenciamos a todos, vivimos todos como en una red enorme, que dentro de esa red que nos envuelve a todas las personas del mundo, cada uno es como un punto dentro de la red. Tenemos una red entera de todos los habitantes de la Tierra. Sí, pero esa red que se manifiesta hoy en día más y más se revela como una red no corregida, que con conexiones malas. Por eso hay crisis, es decir, los lazos existen de todas maneras, pero son lazos distorsionados. En el pasado no se revelaron esas conexiones. Estaban, pero no se manifestaron, no se revelaron. Hoy es como si alguien está activando, como prendiendo la luz más y más en esa red, más y más. Y nosotros nos sentimos que estamos unos con otros en forma corrupta, distorsionada, defectuosa, más y más. Y entonces necesitamos, por lo menos en la medida que esa red se va revelando como defectuosa, corregirla con sus defectos. Eso se llama que el amor cubre todas las transgresiones. Es decir, hacer las conexiones correctas dentro de los canales de comunicación en esa red, que sean lazos de amor, los lazos correctos. Y entonces vamos a sentir, cuando vamos a actuar con amor unos con otros, vamos a ver que toda esa red es como un enorme corazón general, colectivo. Y eso es lo que se llama el templo. Toda esa red de conexiones entre todos nosotros en la que ya vivimos, y hay de verdad lugar para todos, porque todos los habitantes de la tierra existen dentro de esa red y todos nosotros están así en el templo, como está en la cita, que mi casa será casa de rezo, de oración para todas las naciones, que eso de verdad es casa de Dios. Dios es la naturaleza, amor, la fuerza buena, esa conexión buena que tiene que revelarse. ¿Dónde está en esa red el lugar? Esa red también es, yo entiendo, bueno, pregunta. Dentro de esa red, ¿cómo yo tengo que imaginarme esa red? ¿Como una red de una araña o qué? No, yo recomiendo imaginarlo como una bola, una pelota hecha de conexiones, que es una bola, una pelota externa, después más interna, más interna, como 4 pelotas, inanimado, vegetativo, animal y hablante, de acuerdo a las personas, a los tipos de personas, de acuerdo a los deseos de las personas. Hay personas con deseos menos egoístas y deseos más egoístas, que así por naturaleza son menos egoístas o más egoístas. Los menos egoístas están en la pelota más externa, en la pelota más interna más egoístas, pelota más interna más egoístas, y los más egoístas son la pelota más interna, pero cuando se corrigen son más fuertes. No me siento mal decirlo, pero me imagino que los judíos están en la pelota más interna. Sí, tienes razón. Bueno, quería preguntar en ese modelo, ¿dónde está Jerusalén en esa red? ¿Qué es Jerusalén dentro de esa red? La verdad que todos. Escucha, mira, todas estas pelotas, esas bolas y toda esa imaginación es bueno para tiempo de corrección, que ahora, digamos, si Dios quiere, desde hoy en adelante, vamos a empezar en todo el mundo a conectarnos en buenas conexiones, porque no hay otro remedio. Todos ven esta forma futura que tenemos que asumir, porque si no va a ser muy mal. De día en día nos vamos a ir para abajo. Y lo vemos. Ahora, si empezamos hoy a conectarnos bien entre nosotros, todos empezamos. Entonces, cuando cada uno va a terminar sus buenas correcciones con todo el mundo, todas esas pelotas, todas esas burbujas se vuelven en una en la que todo es uniforme, no hay diferencias, todo está perfecto, pleno, uniforme. Uniforme, pleno. Eso se llama el final de corrección de la naturaleza del hombre, y con eso llegamos a la tranquilidad. ¿Y dónde está Jerusalén en ese modelo?
cubre todo. Es decir, que ellos no van a empujarse a Jerusalén, sino que Jerusalén, de hecho, se expandió y cubre, envuelve toda esta pelota, todo este globo. Nuestro tiempo se está acabando y quisiera que si puede resumir estas cosas maravillosas de las conexiones de amor a través del concepto de amor en 2 frases, porque no tenemos más que medio minuto. Anhelar el amor, la conexión entre todos, a lo que esperó Abraham el patriarca, lo que quería Abraham el patriarca, lo que dirigió Abraham el patriarca. Eso se llama anhelar Jerusalén, tanto en el corazón, nuestros corazones, como la construcción en forma física correcta en nuestro mundo, y esperemos que esta forma esté en el corazón del mundo y que con eso de verdad el mundo llegará a la tranquilidad. No tengo más lo que decir. El amor que mora en todos se llama la Jerusalén construida. Muchísimas gracias, Dr. Lightman. Muchas gracias, Nitza Mazos. Gracias a ustedes también que estuvieron con nosotros. Amor, hasta la próxima vez. Todo lo mejor.